Muy buenos días, queridos estudiantes. Me alegra poderme contactar con ustedes al menos desde la distancia. Hoy vamos a hablar antes que nada de la Constitución Gaudium et Spes. Como ya lo habíamos dicho al comienzo, el Concilio Ecuménico es la asamblea de todos los obispos del mundo y es ecuménico porque incluía no solamente la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino también las iglesias ortodoxas, y en esta asamblea se invitaron también personas, laicos, personas que estaban involucradas en la iglesia y que era importante tener para tener su concepto de lo que se hacía en la renovación de la iglesia. Recuerden que el Concilio Vaticano II eh, prácticamente busca es la actualización de la iglesia. Este Concilio Vaticano II, como ya lo habíamos dicho, fue congregado por el Papa Juan XXIII, que lo empezó en 1959, lo anunció, y después no lo pudo concluir, falleció antes de que terminara y lo continuó el Papa Pablo VI, que estuvo al frente del concilio hasta que se clausuró en el 1965. ¿Qué había pasado con el concilio? Tenemos que recordar un poquito de la historia antes del concilio. Hacía 20 años había ocurrido la Segunda Guerra Mundial, que había hecho grandes cambios en el mundo. En la Segunda Guerra Mundial los países en conflicto demostraron que tenía tecnologías muy avanzadas, no solamente para atacar como las bombas nucleares, sino que también se miró que había comunicaciones y aparatos electrónicos que de gran capacidad. El contexto histórico también se caracteriza porque hay una preocupación por el incremento de la población mundial y también las ciudades, hasta ese momento, las ciudades empezaron a llenarse de gente. Antes la gente estaba, antes de 1960, la población estaba ubicada principalmente en las zonas rurales. Desde 1965 en adelante, ya las poblaciones se estaban dirigiendo a las ciudades y las ciudades estaban superpobladas. Entonces también el Papa Juan XXIII se da cuenta que así como el mundo fue cambiando, la iglesia tenía que renovarse, ir evolucionando. Esta constitución dogmática de Gaudium et Spes tiene varias partes. ¿Sí? La primera parte habla de la iglesia y la vocación del hombre. La segunda habla de algunos problemas más urgentes que hay en el mundo y, y vamos ahora a detallar algunas cositas. Las ideas centrales. Entonces, lo importante es mirar quién es la iglesia, qué es la iglesia católica y qué es lo que está haciendo la iglesia y cuál es su misión en el mundo actual, ante la familia, ante la persona humana, ante la actividad del mundo, ante la economía del mundo, su cultura y la política. La iglesia va a hablar sobre ella misma y nosotros como iglesia, porque ustedes, los laicos y yo somos iglesia, tenemos que saber cómo responder a las necesidades del mundo moderno que presenta la iglesia. Entonces, en el aspecto económico y social, la iglesia va a empezar a discutir que hay aspectos en el trabajo, en la política, en la vida pública y privada, que hay que confrontar con el Evangelio. Ustedes saben que para Jesucristo el Evangelio es buscar el reino de Dios y su justicia. No podemos desligar las cosas de la fe y de la religión sin la realidad social, política y la realidad económica y de los derechos de los trabajadores. Entonces, por eso, esta constitución dio la opinión y la constitución también dio su punto de vista según las enseñanzas sociales de la iglesia de lo que debería ser el mundo y especialmente cómo los cristianos deberíamos enfrentarlo según los valores de la iglesia y los valores del evangelio. El Papa empieza diciendo que el contenido clave de la iglesia y del mensaje de la iglesia es el mismo Jesucristo. Él es el que con su trabajo, sus palabras, su sacrificio en la cruz, nos muestra el camino para saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que enfrentarlo. Por lo tanto, la iglesia, cada uno de ustedes y yo, estamos llamados a luchar por la
porque el mundo tenga las condiciones necesarias para promover la dignidad humana y el bien de todos. Ahora, ¿en qué vemos que esta constitución Gaudium et Spes es actual? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué, qué tiene que decir hoy la Iglesia? ¿Qué piensa sobre el orden mundial? ¿Qué dice sobre los pobres y sus necesidades? ¿Qué sugiere a las empresas, a la política? Entonces aquí vamos a hablar brevemente vamos a hacer un análisis de los temas que se presentan y se discuten en esta Constitución Gaudium et Spes. Vamos a ver primero los problemas. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, hay un método teológico que se llama ver, juzgar y actuar. Vamos a empezar con el ver. ¿Cuál es el problema? Entonces, los problemas que se presentan en general en el documento son los cambios tecnológicos que han también producido cambios sociales y que han afectado a las familias, los individuos y las naciones. Por otro lado, vemos los conflictos que han aparecido y las consecuencias que los conflictos han dejado. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una gran escasez y una gran pobreza. Entonces se cuestionó la situación de pobreza y miseria que se vivía sobre todo en los países que tenían menos desarrollo tecnológico y cultural. Y también se mira que el peligro del cristiano es que ante la realidad de la vida y la realidad de los cambios nos quedemos simplemente de brazos cruzados y en lugar de ser agentes activos que ayudan a la transformación del mundo, nos volvamos solamente en agentes pasivos, que nos dejamos mover por lo que haya y por lo que pase sin nosotros hacer nada. ¿Qué es lo que vamos a juzgar y qué es lo que la Iglesia quería juzgar en este documento? La Iglesia quiere ser un signo, o sea, un signo de los tiempos. ¿Qué quiere decir que alguien sea un signo de los tiempos? Que si tú ves que tus compañeros están robando cosas de la compañía, bueno, la compañía tiene muchas cosas y todo el mundo lo hace y entonces como todo el mundo lo hace les parece que está bien. Ser uno un signo de los tiempos o un signo de Cristo significa que yo no participo y que yo no hago eso. Y por medio de esa actitud estoy diciendo, no, esto no es correcto y yo no lo voy a hacer. Entonces, eso es lo que hace la Iglesia. La Iglesia lo que hace es revisar la historia, la ciencia y la cultura y utilizar los valores de Cristo y del Evangelio para confrontar qué es lo que debe hacer la Iglesia y cómo debe responder la Iglesia ante esas necesidades. Aunque la Iglesia no está ligada a ningún sistema político, económico, social, la Iglesia tiene que manifestarse ante los conflictos políticos, económicos o sociales. Entonces ahí es donde la Iglesia entra a jugar parte en su acción en el mundo y en su contribución, lo que tiene que dar para el mundo. ¿Cuáles son las claves? Las claves de este documento. Las claves se basan, como lo vimos al comienzo, en lo que es la dignidad humana, un punto clave, y el otro punto de reflexión o punto clave es la sociabilidad humana. Sobre la dignidad humana hay que decir, y eso es algo que a nadie se le puede quitar por muy pobre y miserable y por muy malo que sea. El ser humano, por ser humano, es una imagen de Dios y por lo tanto una persona libre e inteligente. Y aunque experimentemos las consecuencias del bien y del mal, el pecado, todavía tenemos conciencia y todavía tenemos la libertad para decidir lo que queramos. Entonces, la dignidad de uno no se la quita a nadie. El otro aspecto en el que se cuestionaba en el documento era el ateísmo, que era la imposición de algunos regímenes. En esa época, por ejemplo, era Rusia con el comunismo, Cuba. Era el ateísmo, quitarle a la gente el derecho a tener una religión, a practicar una religión y por lo tanto poder manipular más fácilmente a la persona, porque entonces ya el Estado decide lo que la persona es, no Dios, sino que el Estado decide lo que la persona es. El otro aspecto importante es la sociabilidad humana. Entonces el perfeccionamiento del individuo se logra por su interacción con otros seres humanos, en el trabajo, en la familia,
Y eso es lo que Dios busca, que la interacción de la persona con otros le ayude a socializarse, le ayude a amar, le ayude a entregarse, porque el amor es activo. Jesucristo dijo que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, todo lo que hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Y habla de dar a comer al hambriento, dar de beber al sediento, etc. Entonces, eso significa que ante las necesidades de otro y respondiendo a las necesidades de otros, es como nosotros demostramos que somos hijos de Dios y hermanos de los demás. Entonces el mundo se ve enfrentado a esta realidad, la realidad de la dignidad humana y la realidad de la sociabilidad humana, que es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Ahora, también habla de la familia y el matrimonio. Entonces, el concilio en este documento Gaudium et Spes resalta la importancia de la familia como la base de la sociedad. Incluso se habla de que cuando en una familia hay división, discordia y hay falta de amor, falta de caridad, eso mismo se va a reflejar en la sociedad. Por lo tanto, la salud de una familia, la salud de las familias y el funcionamiento familiar, de ese funcionamiento familiar depende el funcionamiento de la sociedad. También habla del matrimonio como el medio por medio del cual no solamente dos parejas comparten la vida, sino también cómo procrean y educan a sus hijos, y cómo no solamente les comunican la vida y el sostenimiento físico, sino también habla del sostenimiento espiritual. De nada sirve traer hijos al mundo y darles muy buena comida y llenarlos de todos los lujos y de todo lo que pidan si no se les da Dios. De hecho que algún día tendrán que enfrentar a Dios, enfrentar el juicio de Dios, y la pregunta va a ser, la pregunta que cada laico recibirá es: ¿qué hiciste con tus hijos? Si les mostraste el camino de la salvación. Ahora, si después de los 18 cada uno decide hacer lo que quiera y no volver a la iglesia, no nos queda más que orar, rezar y seguir insistiendo, pero ya eso es responsabilidad de cada uno. Una de las cosas que denuncia este documento son el divorcio, el amor libre, o sea, el sexo desordenado, la poligamia, la infidelidad, la idolatría del placer, que es vivir solamente para satisfacer los deseos del cuerpo, ¿no? Las comodidades, que me gustó esto y yo lo compro ya mismo porque no me puedo aguantar las ganas. Entonces todo eso lo pone el documento como una forma de atentar contra la unidad familiar, ¿no? Cuando un esposo está teniendo una relación fuera del matrimonio, él está destruyendo no solamente la realidad espiritual de la familia, sino también la misma familia. Miren ustedes los casos de las personas que terminan divorciadas, ¿no? Y el trauma que esto trae a la familia. Entonces, y lo último, el documento habla sobre la familia, perdón, sobre la vida humana, que debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural. Ahora, en cuanto a la cultura, hay algunos puntos importantes que el documento nos ayuda a reflejar. Primero, la cultura debe ayudar a que la persona crezca y a la persona sea cada vez mejor. Si tu cultura machista te dice que la mujer no sirve, que la mujer no vale, que el único que tiene la razón eres tú porque tú eres el hombre, entonces eso es una cultura machista que no le ayuda a ese hombre a crecer integralmente como persona, no le ayuda a crecer ni física, ni intelectual, ni espiritualmente. Por lo tanto, esos valores culturales destructivos que van en contra del Evangelio deben ser desechados. La Iglesia difunde el Evangelio a todas las culturas, respeta los valores culturales, pero rechaza aquello que vaya en contra de la dignidad humana, de la dignidad de la persona, de la dignidad de la mujer. Por lo tanto, hay algunas culturas que necesitan de ser evangelizadas. Y eso lo hacemos los cristianos, ustedes en el trabajo, en la forma como tratan a su esposa, a sus hijos, cómo les enseñan la fe, cómo los guían. Ese es el llamado que cada persona tiene como cristiano y como católico a enfrentar los antivalores de cultura. Ahora miremos la parte económica. El documento también habla del aspecto económico, que la persona humana es el centro y el fin de la actividad socioeconómica, no es al revés. Hoy día
las ventas y el comprar es más importante que la persona. Los valores están cambiados y eso va en contra del Evangelio y en contra de las enseñanzas de la iglesia. El trabajo es cierto, el trabajo es una forma de transformar el mundo, de sostener a la familia, pero el trabajo no se puede volver esclavizante que no te permita realizarte como persona, como padre, como madre, compartir momentos importantes con los hijos. Cuando un trabajo te separa de la relación y te separa de tus hijos, entonces es un trabajo que está en contra de la ley de Dios y de las enseñanzas de la iglesia. Es importante, pero el trabajo no puede destruir tu relación y el trabajo no puede destruir tu dignidad humana ni la dignidad de otros que están a tu cargo. También se habla de los bienes y la propiedad privada. Se habla de que los bienes del mundo son para el mundo. Por eso, los documentos de la iglesia apoyan la inmigración, ¿sí? Porque dicen, cuando una persona no siente que puede responderle a las necesidades de su familia, la persona tiene derecho, en su dignidad humana, tiene derecho a buscar otro lugar para tener una vida mejor para él, ella y su familia. Entonces, indirectamente lo que nos dice el documento es que la inmigración es legal. O sea que eso de que soy ilegal no se puede hablar, no puede salir de la boca de un cristiano. Puede decir uno, estoy indocumentado, pero no ilegal. Porque la inmigración es un derecho humano que no se le puede negar a nadie y ese derecho no es ilegal. Entonces se habla también del empleo, de la justa retribución del trabajo de los que trabajan. No pagar justamente también es un grave pecado y condenado por los documentos de la iglesia y pues también condenado por la Biblia. Entonces aquí el Concilio Vaticano II lo que dice es que las autoridades deben velar para que no haya una distribución inapropiada de los bienes de la tierra, de los bienes de un país. Aunque, como ustedes saben, hay unos poquitos que se quedan con toda la tierra y unos muchos que no tienen ni dónde vivir en su propia casita. Eso es una realidad de injusticia que se vive no solamente en Latinoamérica, sino en todos los países del mundo. También se habla de la paz y de la paz que se necesita en todos los países del mundo. Por lo tanto, como cristianos debemos luchar por la paz, paz en el hogar, paz en el trabajo, porque de ahí, del hogar y del trabajo salen las iniciativas de paz. Ahora, ¿qué hay que hacer? Entonces, la iglesia da unas directrices de acción y nos exhorta a que primero que todo dejemos que Dios transforme nuestro corazón, que es lo que se llama la conversión, para que podamos nosotros ser instrumentos de Dios en el mundo. Luego se habla de la paternidad responsable, del valor de responder a las necesidades de la familia y por lo tanto los padres no solamente no deben atender a las necesidades físicas de sus hijos, sino también sus necesidades espirituales. Por ejemplo, el otro aspecto que habla es de que hay que hacer que la cultura ayude y permita que la persona se realice, él, ella y su familia, y no que la cultura los esclavice y los subyugue. No es de acuerdo a la enseñanza del Evangelio y de la Iglesia. También habla de que se debe promover el desarrollo integral de la persona humana. Habla de lo importante que es que los seres humanos reciban no solamente comida y vivienda, sino también educación, oportunidades para trabajar y para realizarse como personas. Otro aspecto es el aspecto tecnológico, que debe ayudar a que la persona crezca y se haga mejor y pueda evolucionar y pueda resaltar su dignidad. El progreso electrónico no se hizo para unos pocos y tampoco se hizo para que lo estanque a uno. Como ustedes pueden saber, la pornografía es un pecado en el tiempo de las comunicaciones y la tecnología debido al mal uso de los electrónicos. También exige y pide que se haga una auténtica participación de los bienes. Como ustedes pueden darse cuenta, eso es algo que muy raro gobierno realiza, porque los ricos que se han apoderado de las tierras, ellos no van a decir, sí, como la iglesia dice que yo debo compartir, pues entonces lo voy a distribuir mis riquezas entre los pobres. Pero al menos es el ideal, ¿no? El ideal de la enseñanza de la iglesia. También habla del respeto a
a la no violencia, a que haya paz y al respeto a la objeción de conciencia de las personas que no quieren entrar en conflictos bélicos, conflictos de guerra, que ustedes saben las consecuencias tan funestas. También crea las condiciones para que haya una cooperación ecuménica. Quiere decir que todas las iglesias del mundo, no importa de la denominación que sean, estamos obligados a trabajar en común acuerdo y darnos la mano para ayudar a que haya justicia y paz en el mundo. Bueno, entonces ahora viene la tarea que vamos a hacer y que Gabriela muy atentamente, y te agradezco Gabriela por tu ayuda. Como pueden ver ustedes ahí, hay que formar 5 grupos y en cada grupo debe haber una persona que tome apuntes porque cada grupo debe hacer una presentación de lo que se va a discutir en cada grupo. Entonces, por favor, yo les estaré mandando en el WhatsApp estos puntos del grupo de estudio para que en los 4 grupos que van a hacer ustedes ahora después del break puedan realizar las preguntas. Como pueden ver ahí, GS significa Gaudium et Spes, necesitan tener el documento a la mano, ¿no? Algunos documentos tienen, por ejemplo, el grupo 1 debe leer desde el 12 hasta el final del 15 y responder a la pregunta que se hace en cada grupo. Perdón, no son 4, son 5 grupos. Entonces, pues espero que después puedan hacer una muy buena discusión en grupo, más o menos 20 minutos. Le pido el favor a Gabriela para que ella determine cuánto es el tiempo que les queda y en cuánto tiempo más o menos cada grupo debe hacer su estudio, su reflexión. Una persona va a ser el moderador y es la persona que presenta los puntos de cada grupo y cada grupo debe compartirlo en la plenaria general. Que el Señor los bendiga y que tengan un excelente trabajo de clase.